Hola, soy José Miguel. El día de hoy hablaremos acerca de las generalidades de los aspectos más importantes del régimen de incorporación fiscal. Este régimen de incorporación fiscal es exclusivo de personas físicas. Las personas morales, las empresas no pueden apegarse a este esquema de tributación. Este régimen de incorporación fiscal se encuentra dentro del título cuarto, capítulo 2, sección segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El capítulo segundo habla en general sobre las actividades empresariales y profesionales. En la sección primera se regula la actividad empresarial y profesional en términos generales, que es muy similar a lo analizado en personas morales, salvo el sistema de flujo de efectivo que es propio de las personas físicas. Y entonces en la sección segunda de este capítulo segundo se habla del régimen de incorporación fiscal. Es un régimen que vino a sustituir al famoso régimen de pequeños contribuyentes, que es un régimen ideado o concebido para invitar a la formalidad a los grupos que se encuentran fuera de ella, dándoles un tratamiento fiscal muy, pero muy benévolo. En este sentido, comencemos con el análisis de los aspectos más relevantes del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice el artículo 111 que este régimen es exclusivo para personas físicas que realicen actividades empresariales, actividades de enajenación de bienes o de prestación de servicios, siempre y cuando la prestación de servicios no requiera para su realización título profesional. En este primer aspecto, necesitaríamos remitirnos a la Ley General de Profesiones para ver cuáles sí requieren de un título profesional para su ejercicio. Si encontramos alguna que no requiriese título profesional, supongamos carpintería, entonces los carpinteros pudiesen apegarse a el régimen de incorporación fiscal. Un abogado, un contador público, un doctor, un psicólogo, cuya profesión requiere de título expedido por la autoridad educativa, no pueden tributar bajo el régimen de incorporación fiscal. Entonces, recapitulando, personas físicas, actividad empresarial, venta de bienes y prestación de servicios que no requiera título profesional. Además de ese primer requisito, dice que las personas que decidan apegarse al RIF, régimen de incorporación fiscal, no tienen que haber obtenido más de 2 millones de pesos en el ejercicio previo. Y si en el ejercicio actual en que empiezan a tributar como RIF llegan a obtener más de 2 millones, entonces tendrán que abandonar el régimen, salirse del mismo e irse al régimen general de actividades empresariales y profesionales para personas físicas, donde ya no van a tener los beneficios que vamos a explicar en este artículo. Bien, nos dice el artículo 111 quiénes son las personas que no podrán pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo al RIF. Pero bueno, previamente a ello, permítanme un paréntesis. Anteriormente se tenía la idea y se exigía de que para hacer RIF tenías que dedicarte exclusivamente a la actividad propia del régimen de incorporación fiscal. Sin embargo, actualmente la legislación es más laxa al respecto y nos dice que yo podré tributar con mi actividad empresarial o profesional en el RIF a pesar de que tenga otro tipo de ingresos como persona física. ¿Cuáles son las tres excepciones de ingresos que puedo tener y aún así tributar como RIF? Puedo ser asalariado, de acuerdo al capítulo 1 del título cuarto, puedo ser arrendador de inmuebles, de acuerdo al capítulo tercero, y puedo ser persona que obtiene ingresos por intereses en términos del capítulo sexto del título cuarto. Entonces, no importa que yo sea empleado, arrendador y acreedor de intereses. Adicionalmente a estas tres actividades, si realizo una de las que permite el régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, una taquería, una lonchería, una carpintería, por supuesto que las actividades de estas actividades empresariales o profesionales que no requieren título profesional pueden
tributarse de acuerdo al RIF siempre que no me pase de los 2 millones de pesos, tanto por la actividad propia del RIF como las otras tres mencionadas: sueldos, salarios, intereses y arrendamiento. Si yo en el año previo obtuve más de 2 millones por mi actividad del RIF y las otras tres mencionadas, entonces no puedo adherirme a este régimen de beneficio. Luego, continuamos con lo que había anticipado. ¿Quiénes no pueden tributar en el régimen de incorporación fiscal? Nos dice el artículo 111 en su fracción primera que las personas físicas que sean socios, accionistas o integrantes de personas morales no pueden ser personas que tributen en el RIF. Se presume o se da por anticipado que quien se adhiere al RIF es una persona que no tiene gran experiencia en temas legales, corporativos y fiscales, que que actuaba en la informalidad y que se le invita a tributar de manera formal. Entonces, si tú ya eres socio o accionista de una empresa, el legislador da por sentado que ya tienes cierta capacidad o entendimiento de cómo se manejan las cuestiones legales y fiscales. Por tanto, si eres socio o accionista en una empresa, la regla general es que estás excluido. En la fracción primera se hacen algunas excepciones que no voy a abordar en este video para no hacerlo muy extenso, pero te invito a que las leas en el 111 fracción primera. ¿Quiénes no pueden ser RIF tampoco? Las personas físicas que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo, es decir, con la excepción de aquellos que únicamente obtengan ingresos por actos de promoción o demostración personalizada a clientes personas físicas para la compraventa de casas, habitación o vivienda, y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de casas habitación. En resumen, la fracción 2 prácticamente le cierra la puerta a todo el mundo inmobiliario para que tribute como RIF y únicamente dice que lo podrán ser las personas físicas que a su vez se dediquen a mostrar casas a personas físicas y que en esencia estas personas físicas que sean sus clientes tengan la intención de adquirir la casa para vivir en ella, porque si los clientes se dedican a construcción, desarrollo, remodelación, están fuera. Entonces, en cuanto al mundo inmobiliario, sí pueden ser RIF, pero solo los mostradores de casas para gente que le interesa vivir en ellas y que sean clientes también personas físicas. La fracción tercera dice que no podrán ser RIF las personas que obtengan ingresos por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución. Dice, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por estos conceptos de comisión o mediación y no excedan del 30% de sus ingresos totales. Entonces, si yo soy comisionista y todos mis ingresos son a través de comisiones, no puedo ser RIF. De igual forma, si soy mediador y todos mis ingresos son a través de la mediación, estoy excluido para ser RIF. Pero si del total de mis ingresos, vamos a decir que estoy al límite de los 2 millones, no excede del 30% lo que obtengo como comisionista o como mediador, entonces puedo seguir siendo RIF. Es decir, que si obtengo 2 millones en el año y tengo un puesto de tacos, yo pudiese obtener 600,000 a través de comisiones por otros negocios y 1,400,000 a través de mi taquería. En ese caso, sí se me permite seguir siendo RIF siempre que lo que obtenga por comisión o mediación no exceda del 30% del total de mis ingresos. La fracción cuarta dice, personas físicas que obtengan ingresos por concepto de espectáculos públicos o franquiciatarios. Entonces, si yo me dedico a promocionar artistas, a hacer palenques, organizar conciertos, no puedo ser RIF, me voy al régimen general. Si soy franquiciatario, es decir, que tengo una franquicia de Subway, de Starbucks o cualquier otra, La Flor de Córdoba, etcétera,
cualquier franquicia que yo haya adquirido no la puedo administrar a través del régimen de incorporación fiscal. Me voy necesariamente al régimen general de actividades empresariales. Y también están limitados para hacer RIF, de acuerdo a la fracción quinta del 111, los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociación en participación. Y por último, las personas físicas que obtengan ingresos a través de plataformas tecnológicas, ya sea Uber, Didi, Uber Eats, Didi Food, Airbnb, etc. Entonces, estos que acabo de listar están excluidos para hacer régimen de incorporación fiscal. En esencia, los invito a remitirse al 111, pero un RIF, ¿cómo calcula su impuesto? A los ingresos le resta sus deducciones, le resta la PTU, obtiene su utilidad y esa utilidad, que es la base del impuesto, se la lleva contra una tablita que viene en el mismo artículo 111 y que se le va a aplicar una tarifa que puede ir desde el 1.92 hasta el 35% según los ingresos bimestrales que tenga. El RIF no paga de manera mensual, lo hace de manera bimestral. Enero y febrero se paga en marzo, marzo y abril en mayo, mayo y junio en julio y así sucesivamente. Solo son 6 pagos por año y aplicando esa tabla. ¿Qué es a lo que me refiero cuando les decía al principio que el RIF es un régimen benévolo, súper accesible para las personas que se incorporan a la formalidad? Que en el artículo 111 se establece una tabla y que dice que el impuesto que me resulte a pagar, después de haber sacado mi utilidad y aplicarle la tarifa que me corresponda de acuerdo a mis ingresos, ese impuesto se podrá disminuir en los porcentajes que se señalan en esta tabla. Y dice que el primer año, por el impuesto total que me salga a pagar como RIF, se me reducirá el 100%. Es decir, imaginamos que el primer año me voy al límite y obtengo 2 millones de pesos y tengo que pagar, no tengo deducciones, son 2 millones de ingresos puros. Tengo que pagar el 35%, serían 700,000 pesos. Bueno, el primer año se me reduce el 100%, pago 0 pesos. En vez de 700,000, pago 0 pesos. El siguiente año se repite la novela y me salen 700,000 de impuestos porque obtuve 2 millones de ingresos, no tuve deducciones. 2 millones por el 35% de la tarifa más alta, supongamos que me dan 700,000 más o menos. Resulta un pequeño ajuste, pero vamos a suponer que son 700,000 de impuesto. Entonces, para el segundo año de esos 700,000 se me reduce el 90%. Quiere decir que solo de los 700,000 pagaría el 10%, 70,000. Y así esta tablita dice que para el tercer año del impuesto que me salga a pagar se me va a rebajar el 80%, el cuarto año el 70%, el quinto el 60%, el sexto el 50%, el séptimo el 40% y así hasta el 10º año en que ya solo se me va a reducir el 10%. A partir del año 11 yo ya me voy al régimen general. Me dieron 10 largos años para aprender a pagar impuestos como cualquier otra persona. Entonces, escúchenlo bien, si ustedes son abogados y ganan 2 millones de pesos y no tienen deducciones, pagarán más o menos 700,000 pesos. Pero si son taqueros y nunca habían tributado antes y ganan 2 millones, no tienen deducciones, el primer año pagarán 0 pesos, ¿ok? Entonces, es un régimen muy benévolo para ciertos emprendedores, exclusivo para personas físicas. Por eso no siempre es conveniente arrancar con una persona moral, una sociedad anónima, una sociedad de RL. Aunque tú tengas un socio, una persona con la que compartes una aventura empresarial, hay otras formas de documentar las obligaciones entre ellas, pero no dando nacimiento a una persona moral. ¿Por qué? Porque estás imposibilitado para gozar de estos beneficios que te da el régimen de incorporación fiscal. Estas serían las cuestiones más relevantes del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los invito, como siempre, a remitirse a la ley
contrastar lo que les expliqué contra lo que dice el legislador y sacar sus propias conclusiones. Hasta el próximo video.